Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, aunque no parezca, a mí también me agarran como nervios. Bueno, vamos a ver, elegí este cuento de una colección de cuentos que publiqué de un pozo que tengo lleno de cuentos para sacar. Se llama El pajarito. Los nombres importan, es sabido, y no hace falta demasiadas explicaciones. Entonces entenderá lo que ocurre en ese lugar de la Patagonia tan alejado del mundo, doblemente alejado, podría decirse, por estar ya la Patagonia a una distancia considerable de todos los lugares. Este sitio o paraje en medio de la meseta se define imprecisamente entre unas bardas secas a un lado, digamos al norte, y algunas elevaciones rocosas por el otro lado, que para dar coherencia al relato diríamos que es el sur. Entre esas bardas y elevaciones hay un espacio plano, llamado mallín, que es una palabra que no necesita explicaciones si alguien dice que conocer la Patagonia. Se conoce porque tiene un color y porque es una sensación abajo de los pies, que dura lo que dura el agua al derretirse la nieve, digamos unos 3 meses al año. Durante ese tiempo, nunca exacto, este mallín es surcado por un pequeñísimo arroyo que conduce la esponjosa y verde humedad de los pastos hacia el gris pedregal que lo rodea. En medio de tanta desolación y aspereza, es de entender que este paisaje resulte algo así como un vergel y que las pocas gentes que deshabitan las pampas secas, los pedreros y las cañadas hayan decidido reunirse en un caserío desprolijo sobre uno de los costados y compartir los pocos pero suculentos pastos para sus rebaños de chivas y ovejas. El hecho es que el gobierno un día trazó un camino desde el mar a la montaña para traer y llevar el progreso de un lado al otro de la enorme provincia. Y de pura... me lo imprimieron mal. Perdón, no yo. Y de pura casualidad, el camino pasó a un costado del mallín y el caserío. Hasta ese momento las personas que ahí vivían no habían prestado atención al asunto de que el lugar no tenía nombre. Es decir, vivían llevando y trayendo las majaditas, buscando leña, y cada tanto alguno bajaba a lo del turco Mahmud o al gallego Oliveira por yerba, azúcar y harina. Así siempre y muy tranquilo, pero un día, luego de que ya habían terminado el largo y ancho surco de ripio y las máquinas habían dejado de hacer ruido y se fueron todas, apareció un hombre alto, de campera amarilla, que bajó de una camioneta grande y se acercó a uno de los paisanos, a Serapio, a preguntarle secamente: dígame, ¿cómo se llama esto? Y el preguntado no supo qué contestar, pero al minuto de silencio le dijo: ya le vamos a decir, y pegó media vuelta y se fue para las casas. El Serapio pasó la noche en vela, pensando qué tenía que hacer, y en una de esas se levantó y a la luz de una vela se hizo un mate. La mujer lo vio y corriendo a un lado a los 3 chicos que dormían en la misma cama, se puso bien a su lado y preguntó que qué le pasaba. El hombre le contó de lo más afligido que no sabía qué nombre tenía el lugar en que vivían y que le habían preguntado los de Idealidad y que era una vergüenza no saber qué decirle al tipo de amarillo. ¿Y cuánto tiempo te ha dado? Nada, ni un tiempo, pero yo lo dejé a la espera. Y entonces se dieron cuenta los dos de que era un asunto muy serio. Era como elegirle nombre a un hijo, no más que ese hijo no se sabía de quién era. ¿Y quién fue el primero acá? ¿Vos sabés? ¿Qué voy a saber yo? Cuando vine a tener conocimiento ya estaba todo. Y habrá que preguntar. Así que al día siguiente los dos anduvieron de rancho en rancho y subieron y bajaron lomada. Como todos se dieron cuenta de lo serio del asunto, a medida que la pregunta llegaba a una casa, de esta salía alguno a caballo o a pie hasta la casa siguiente a desparramar la pregunta. El de amarillo volvió como a los 2 días. Paró una camioneta blanca en medio de una polvareda altísima y bajó el hombre. Todos se asomaron, pero el único que se acercó fue Serapio. Tenía la responsabilidad. 1 hora estuvieron al costado del camino hablando y se los veía repetir una y otra vez los mismos gestos. Las palabras no se sabe si las repetían porque de tan lejos nadie escuchaba, pero casi seguro. El de amarillo parece que iba repitiendo, pero cada vez con más fuerza, digamos con cada vez más impaciencia. Y cada tanto se alejaba de Serapio, se agarraba la cabeza con las manos, la sacudía un poco y regresaba mirando el suelo con rabia. Parecía que en cualquier momento iba a pegarle al paisano. El asunto es que el hombre, que había bajado un tarro de pintura y ya había plantado 2 carteles verdes al costado del ripio, uno mirando para cada lado, en un momento se hartó y dejó una lata de pintura sobre las piedras. Se subió a la camioneta y cuando ya había empezado a levantar polvo de nuevo, en medio de una maniobra que lo llevaría de regreso a la ciudad, les tiró un paquete por la ventanilla como infligir un insulto. Cuando el polvo se asentó, el Serapio fue hacia el paquete y lo levantó.
Adentro de unos diarios atados con violín había un hermoso y limpio pincel envuelto en celofán. Era el primero que veía en su vida y le pareció una belleza. Entonces supo que tendrían que ocuparse por ellos mismos y hacer lo que el de amarillo no pudo entender. Esperaron que saliera el sol al día siguiente. Serapio, que tuvo el honor de ser el primero, se acercó al camino, ahí justo donde había quedado la lata a un costado, y miró muy despacio, sin hacer ruido. Ahí, después de unos minutos, le vino el nombre. Volando por el aire se apoyó un pajarito a picotear, quién sabe, unas semillas entre los ripios, y hasta lo miró a los ojos al Serapio. Entonces el paisano se puso de pie y pintó de blanco sobre el verde con esas letras que la maestra aquella, la vieja, la pocha, le había llegado a enseñar. El pajarito. Y lo pintó también en el cartel de la mano enfrente y se apartó y miró y le pareció bien. Muy de a poco los pobladores se fueron acercando a ver, les pareció muy bueno el asunto y les alegró el día y los días siguientes, casi como una lluvia inesperada. Ahora tenían un motivo más de ansia que solo penar con la jovencita. A la mañana siguiente le tocó a don Evaristo, que lo acompañó su nieta al amanecer y miró el camino. Después de un rato, ¡zas!, una lagartija. La lagartija. Y así día tras día le tocaba uno distinto el bautizo. Y había órdenes de lista que todos respetaban. Hasta los chicos tenían su turno con tal de que supieran decir palabras. Si algún día no se aparecía ningún animalito, o una nube llamativa, o una nevada, o lo que sea, y todo seguía igual, así quedaba igual el nombre y no lo borraban. El que tenía que poner el nombre tenía la potestad de decidir si lo que se veía o se escuchaba era digno de pintarse en el cartel. Póngase por caso el amanecer que se encontraba una excrescencia de caballos sobre las piedras. No se podía tampoco ser sacrílego. Aunque si aparecía un animalito muerto, sí, había cierta dignidad en la muerte que no era de despreciar. Caballo negro, mulita muerta, nube roja, el dormido, nieblina, la chivita, y así hasta el infinito los nombres, que a veces también se repetían. Pues desde entonces cada auto, camión o micro que pasa lleva la noticia por el mundo de que hay un lugar perdido, que es el más perdido de todos, perdido para todos los que buscan la palabra estable, el sustantivo propio que no muta, el gentilicio eterno, una Jerusalén imposible. Un lugar donde lo transitorio de las palabras se hace realidad en medio del silencio. Y lo peor, los funcionarios que desesperan porque no hay foto del pueblo que perdure, donde el nombre cambia con la luz de cada día. ¿Qué inaugurarían? ¿Dónde? Si nadie encontraría mañana ese hospital ni esa comisaría donde fueron puestos. ¿Qué foto? Todo quedaría en un confuso anonimato lleno de nombres perdidos en el mapa. Pero los paisanos, ellos sí, están contentos, los paisanos y felices por fin, después de tanto despojo, liberados en medio de tanto nombre, sabiendo que aún en la monotonía de las piedras y las ovejas hay algo que nadie les podrá impedir que hagan, ni quitarles nunca, como es la alegría del bautizo de una nueva fundación cada mañana.